Buenas tardes, nosotros somos el equipo Los Estocásticos y hoy vamos a presentar nuestra propuesta para el 10K Challenge. El cambio climático es una crisis que define nuestro tiempo. Está ocurriendo más rápido de lo que anticipamos. Cada año millones de toneladas de CO2 se liberan en la atmósfera, lo que ha causado un aumento de temperatura a nivel global. Los últimos años fueron los más cálidos de la historia, según un informe de la Organización Meteorológica Mundial. De esta manera, este proyecto se centró en maneras de predecir el cambio de la temperatura global utilizando técnicas de forecasting mediante dos tipos de redes neuronales. Antes de empezar con todos los pasos propuestos por el reto, se decidió darle un vistazo a los datos originales. En este caso, a la base de datos del cambio de temperatura en distintos países del mundo. Se puede observar que además de la temperatura por cada país, tenemos grupos de interés, regiones y continente. Por otro lado, se tiene columnas por año que van desde 1961 hasta el 2019. Y asimismo, se puede ver que no solo se tiene el hecho de tener grados Celsius, sino que también la desviación estándar y que todas las temperaturas están en dicha unidad. Por último se tienen los códigos de área de elemento y podemos empezar a captar algunas columnas que no nos serán de utilidad. Observando esto, nos dimos una idea de cómo se realizará la limpieza. Por ejemplo, una buena idea sería transponer la base de datos de manera que las fechas sean los registros y los países las columnas. De esta manera tenemos una base de datos más eficiente para poder realizar el análisis por medio de las series de tiempo y la modelación. Una vez realizada esta vista por encima de los datos, podemos proseguir con la limpieza de los mismos. Como comentamos anteriormente, eliminamos columnas que no nos fueron útiles, tal como los códigos, elementos, entre otros. Por otro lado, eliminamos ciertos grupos y periodos de tiempo dentro de la columna de mes, ya que no son útiles y en caso de ser necesario es posible realizar con los meses individuales. Además, realizamos la transposición de la base de datos poniendo los países como columna y los años por mes como filas o registros. Por último, hicimos un recuento de valores nulos, con el fin de concluir si estos podrían llegar a afectar en el modelaje. Por la parte del análisis de datos, lo primero que se hizo fue importar la base de datos ya limpia, y se obtuvo la estadística descriptiva para tener un mejor entendimiento de los datos. Posteriormente, se realizaron los grupos de datos a analizar, que son los grupos de interés, los continentes y la región. Después de esto se mencionan las agrupaciones temporales o los periodos de tiempo. En sí, se realizaron los diccionarios con los grupos de datos mencionados anteriormente. Los datos pueden ser organizados por continente. Así, se creó un diccionario que agrupa 4 diccionarios nuevos. Por ende, se realizó una función que genera un análisis descriptivo que muestra las series temporales, la correlación que tiene con estas y los histogramas para observar su distribución. Finalmente, se hacen los gráficos de Cuckoo para determinar la normalidad de los datos y se realiza la prueba de hipótesis. Asimismo, como parte visual, se decidió crear una gráfica que contiene la escala de temperatura, es decir, muestra cada país con su cambio de temperatura para cierto año. El primer modelo implementado fue la red neuronal convolucional, o CNN por sus siglas en inglés. Este tipo de redes neuronales están inspiradas en la corteza visual primaria de un cerebro biológico, por lo que sus aplicaciones en cuestiones de percepción son bastante interesantes, especialmente sobre el área de la visión computacional. Sin embargo, una CNN de una dimensión puede usarse para realizar el aprendizaje y pronósticos sobre datos secuenciales, como los de la temperatura, pues son series de tiempo. Para implementarlas es necesaria la creación de ciertos objetos computacionales que se denominan ventanas, los cuales son imágenes de los datos a partir de los cuales el modelo aprenderá e identificará las posibles tendencias o patrones. La estructura general de nuestro modelo específico está conformada por una capa de convolución de 32 filtros, 2 capas de 64 y 16 neuronas activadas con la función Relay,
y una última capa con 32 neuronas activadas con la función sigmoide. La segunda red neuronal implementada consistió en el modelo de red neuronal recurrente. En este caso, la red neuronal es entrenada con una función de activación ReLU. Ahora bien, este método comenta que la red neuronal considerará la salida o output del modelo para volver a iniciar el proceso de aprendizaje. Es importante recalcar que esta red contaba de 2 capas densas de distinto tamaño. Asimismo, este modelo implementado consideraba 64 neuronas como valor inicial y su salida constituía de un arreglo de 12 valores, o sea de un año, para tener información suficiente para las predicciones. Por último, el entrenamiento de datos tuvo que pasar por un proceso de escalamiento, como una manera alterna a la normalización de los mismos. Esto fue todo por parte del equipo Los Estocásticos. Muchas gracias por su atención.